Hoy, en Tiempo de Cannabis, hablaremos sobre el amparo de ley que garantiza el acceso al tratamiento médico con cannabinoides interpuesto por familias mexicanas. Aprenderemos a diferenciar entre remedios herbolarios, suplementos, medicamentos y fórmulas magistrales. Además, nuestros invitados nos hablarán sobre la trascendencia de la medicina canábica hoy en día y aprenderemos a reconocer la labor del sistema endocannabinoide en nuestro organismo. Buenas noches, yo soy Sara Snap y esto es Tiempo de Cannabis. La cannabis medicinal va abriéndose paso por todo el mundo. Varios países le han dado apertura, autorizando su cultivo, investigación y distribución de diversos productos y materias primas para fines médicos y científicos. Esta alternativa a la medicina alópata ha demostrado ser efectiva, segura y con menores riesgos. El día de hoy nos acompañan profesionales de la salud para hablar de cómo funciona la medicina canábica y qué es lo que necesitas saber antes de empezar un tratamiento. Pero primero vamos a revisar las últimas noticias de la semana. A un año de que Argentina regulara el uso médico de la cannabis, la empresa Canabas, Sociedad del Estado, elaboró un aceite de uso medicinal en el país, inaugurando un complejo biotecnológico. El espacio incluye una planta farmacéutica industrial y un establecimiento post cosecha, lo que permitió la comercialización del producto CBD10 en todas las farmacias del distrito de Jujuy. Antes de dar inicio, acompáñame a ver la siguiente cápsula para conocer cómo funciona la cannabis en nuestro cuerpo. El sistema endocannabinoide es un sistema complejo y maravilloso de reciente descubrimiento. Es un sistema neurotransmisor entre células de todo nuestro cuerpo, que interviene de manera vital en procesos básicos de nuestro organismo, regulando la memoria, el apetito, el estado de ánimo, el aprendizaje, el dolor, entre muchos más, para generar un equilibrio entre todos los sistemas internos del cuerpo humano, llamado homeostasis. Esta red de comunicación intercelular se activa a partir de la conexión 1 entre los compuestos de la planta de la cannabis, llamados fitocannabinoides, los cuales existen más de 100 tipos, y siendo los más conocidos THC y CBD, y 2 con las moléculas que existen en nuestro cuerpo, llamados endocannabinoides, los cuales al momento de cruzarse entre ellos provocan reacciones bioquímicas en el interior de las células, generando una reacción específica. La cannabis, a lo largo del camino que ha acompañado al humano, proporciona una variedad de experiencias y beneficios a partir de sus compuestos químicos y la forma de su consumo, lo que se traduce en diversas reacciones celulares con nuestro sistema endocannabinoide, pudiendo brindar bienestar y salud bajo dosis adecuadas. Quiero dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Arboleda, directora asociada de investigación de Santé Cannabis. ¿Cuáles son los padecimientos que pueden ser tratados con cannabis y con esta especialidad de la medicina? Bueno, esto es muy importante porque a veces creemos que el cannabis sirve para todo, pero tenemos que empezar o partir por decir que los cannabinoides nos van a ayudar al control de síntomas de diversas enfermedades. A la fecha tenemos alrededor de 6 condiciones médicas que son las que tienen mayor evidencia científica en estudios clínicos en seres humanos. ¿Cuáles son? Una, dolor crónico, principalmente dolor crónico neuropático, que es el que vemos en pacientes con, por ejemplo, fibromialgia, hernias discales, pacientes con, por ejemplo, diabetes, que tienen este ardor en las manos, en los pies. Ese es un ejemplo de dolor crónico neuropático, esa es la primera condición. Segunda enfermedad en la cual tenemos mayor evidencia, pacientes con cáncer, no porque vaya a curar el cáncer, ojo, sino porque nos va a ayudar al control de síntomas, por ejemplo, dolor, ansiedad, insomnio, etcétera, en esta población. Tercera condición, pacientes en los cuales vamos a ver trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad social, trastornos de estrés postraumático, estas personas que fueron a la guerra o que estuvieron secuestradas y regresan, en ellos se han hecho bastantes estudios, por ejemplo, en Canadá, donde yo he tenido la oportunidad de entrenarme, los veteranos de la guerra en Canadá reciben tratamiento con una cobertura por parte del gobierno para el control de estos síntomas. Y pasando a otras enfermedades, pues tenemos, por supuesto, pacientes con epilepsias refractarias, que son estos pacientes que convulsionan múltiples veces al día, y finalmente, si quisiéramos agregar una más, pacientes con enfermedad de Parkinson, en donde no para el control de los síntomas motores, que es este temblor y demás, sino más bien para los síntomas no motores.
Claro. Ansiedad, psicosis, trastornos del sueño. Pero muchas cosas de salud mental, eso es interesante, creo que vamos a abordarlo un poco al rato. Doctor Daniel, por favor, ¿nos puedes hablar un poco de cómo va avanzando la investigación con cannabis medicinal aquí en México, tal vez alrededor de algunos de estos padecimientos? Claro. Es muy importante que, dado que se cambió un poco la mentalidad y los aspectos regulatorios, ahora la investigación está mucho más al alcance de los investigadores. Uno no puede pensar que iba a hacer una investigación si tenía en su laboratorio una droga o una sustancia que se consideraría ilegal. De hecho, en los Estados Unidos, cuando se empezó a hacer el primer estudio para probar la cannabis para epilepsia, pues el investigador principal tenía en la puerta a los de la DEA. ¿Por qué? Porque se estaba manejando una sustancia ilegal, ilícita, ¿no? Entonces, ahora que es mucho más la apertura, no solamente se ha llevado a los laboratorios como el que nosotros hemos conducido a través del CINVESTAB, en hacer los experimentos en animales y traducirlo también ahora a los seres humanos. Dado que ahora se puede adquirir con mucho más facilidad estas sustancias, sustratos o importarlos de los Estados Unidos, de donde está la formulación que sí fue aprobada por una agencia regulatoria en salud, pues existe la oportunidad ahora de que estos estudios clínicos para responder otras preguntas sea posible. Exacto, entonces digamos que vamos avanzando, pero todavía nos falta, porque por muchos años eran muy pocas las investigaciones que se estaban haciendo en México. ¿Qué es lo que necesitamos por parte del gobierno, ¿no? De COFEPRIS, la Secretaría de Salud, SADER, para poder avanzar con cannabis medicinal en el país? Yo creo que lo primero es implementar lo que ya la norma jurídica dispone, lo que ya está permitido y lo que recientemente ya el Estado mexicano, el gobierno en general, emitió, ¿no? Específicamente el reglamento que habla ya de uso medicinal y de fines de investigación, que fue emitido en enero del año pasado, es decir, ya hay un año de su cumplimiento, y al final ha habido una omisión por parte de la agencia regulatoria mexicana, en este caso la COFEPRIS, para poder emitir los permisos, las autorizaciones para iniciar con toda la exploración médica y la eventual comercialización con fines medicinales. Hay otro tema pendiente que es también por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la emisión de unos lineamientos que en estricto sentido debieron de haberse publicado el año pasado y es hasta la fecha que no ha sucedido. Entonces, que digamos que la SADER todavía no ha permitido el cultivo para cannabis medicinal que lo necesitaríamos. Sí, exacto. Y cuando nosotros pensamos en cannabis medicinal en México, yo diría que no estamos viendo un escenario como hemos visto en otras jurisdicciones alrededor del mundo que realmente ha permitido un acceso desde un principio a los pacientes. Entonces todavía nos falta unos pasos más. Bueno, vamos a seguir. El uso de cannabis medicinal ha sido motivado por los y las pacientes, en particular por niños y niñas que sufren de síndromes epilépticos, como habló la doctora, de difícil control. En México, las leyes, los tribunales y las autoridades se han tenido que concientizar y movilizar, y muchos por tres pequeños que vamos a conocer en esta cápsula de los niños del cannabis. En el año 2015, la familia Elizalde promovió un juicio de amparo por inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, con el fin de importar de Estados Unidos un producto derivado del cannabis para el control de la epilepsia farmacoresistente que sufría Grace, la hija menor de la familia. Este logro judicial sin precedentes motivó a otras familias a organizarse para impulsar una iniciativa de ley que permitiera el acceso e importación de productos certificados derivados del cannabis sin ser criminalizados. El 19 de junio del 2017, el Congreso de la Unión aprobó un decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en materia de cannabis, con la finalidad de regular el uso medicinal e investigación de la marihuana y sus derivados, y en donde el Congreso hacía un llamado a la Secretaría de Salud para emitir el reglamento que daba operatividad a esta reforma. Sin embargo, la autoridad sanitaria no emitió el reglamento ni la normatividad para su ejecución, dejando a las familias en total indefensión. En mayo del 2021, la lucha de la familia del pequeño Diego inspiró un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores para exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un censo nacional de candidatos a tratamientos terapéuticos, basados en extractos de cannabis y asegurar su suministro y farmacovigilancia, mediante la implementación de políticas públicas y programas de abastecimiento.
Sin embargo, las autoridades sanitarias continúan sin responder al llamado, haciendo caso omiso a una obligación que ya debe surtir efecto al dar acceso a productos derivados de la cannabis seguros, eficaces y a precios accesibles. Si continúa la negativa, se seguirá dejando en el limbo a cientos de niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias sin acceso a los tratamientos basados en extractos de cannabis probados en cientos de casos en el mundo. ¿Qué los lleva a esperar tanto? ¿Una ley que regule el uso de cannabis medicinal o tal vez simple disposición política? Doctor Daniel, si sabemos que la epilepsia sí está funcionando en estos casos, ¿por qué no estamos haciendo más investigación sobre epilepsia en México? ¿Qué se necesita? Uno de los elementos más importantes es el financiamiento. No hay investigación que se pueda realizar sin un adecuado financiamiento. El segundo es el producto. El producto tiene que estar lo suficientemente estandarizado para poder llevar a cabo ensayos clínicos. Los dos síndromes para los cuales se aprobaron son entidades raras, son de difícil control, pero no dejan de ser raras. Entonces, esos pacientes no están participando en los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros pacientes que tienen esa misma necesidad? Y hablamos de un rango desde los niños muy pequeños, de 2 años en adelante, hasta los pacientes que tienen una edad adulta donde pueden ser funcionales. Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes. Los ensayos clínicos en antiepilépticos se han realizado en nuestro país, han sido exitosos, avalan sus aprobaciones en nuestro país, pero también hay que recordar que es muy importante hacerlo en mexicanos, porque estamos extrapolando resultados de otras poblaciones. Y bien, los asiáticos tienen un respeto genético propio de decir, no vamos a aprobar una droga o sustancia si no está evaluada en nuestra población. Se tiene que saber para poder realmente aplicar los efectos adversos. Estos estudios a nuestra... Siempre pienso eso también con cualquier estimación que estamos haciendo. Gracias, doctor Daniel. Doctora María Fernanda, entonces, hablando del dolor, que es un tema muy importante y que es un padecimiento que afecta a una población grande, ¿cuáles han sido los beneficios para esta población que sufre, y pensando también en personas mayores, ¿no? Claro, justamente, Sara, resulta que hoy 1 de cada 10 adultos a nivel mundial es diagnosticado con dolor crónico. Ahora, ¿qué es dolor crónico? Eso es muy importante definirlo. Una persona que sufre de dolor por 3 meses o más se considera dolor crónico. En ese sentido, para el control del dolor crónico, no solo es dolor. Acuérdense que el dolor no solo es dolor. El dolor afecta todas las dimensiones de la vida de un ser humano. Totalmente. Afecta las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, capacidad laboral, capacidad funcional. En general, englobado, afecta tu calidad de vida. Entonces, eso es lo que buscamos con los cannabinoides, controlar el dolor crónico, los síntomas asociados e impactar de forma positiva en la calidad de vida de los pacientes. Mejorar la calidad de vida de las personas, eso es lo que necesitamos. Licenciado Juan Carlos, has hablado un poquito y conoces un poco el tema de otros países como Colombia. ¿Nos puedes hablar un poco cómo es entonces el Estado trabajando para proveer estas terapias a personas? Mira, yo creo que parte de detonar toda esta oleada de permisibilidad en materia de uso medicinal del cannabis está directamente relacionado con la capacidad que tenga el gobierno para poder permitir que entre la semilla al país y entonces haya una producción nacional. Creo que la ventaja que tiene México como nación y como principal productor del tema de cannabis legal, multifactorial, es amplísimo. Sí. Por zonas geográficas, por la diferencia que tenemos respecto de otros países para poder producir en gran volumetría todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues justamente lo que platicábamos hace un momento, Sara, el que exista ya la disposición política, porque además ya está la aplicación legal, y entonces no tener que estar trayendo materia prima o semilla de otros países. O productos terminados, que es lo que todos han tenido que traer productos de otros lados. De un lado están estabilizados esos productos, pero de otro lado no estamos aprovechando lo que tenemos aquí en el país. Vamos a un breve corte, en un momento regresamos con Tiempo de Cannabis.
Y estamos de regreso. Ahora veamos la siguiente cápsula para conocer las diferencias entre un medicamento herbolario, suplemento, fórmula magistral y un medicamento alópata. Nuevas formas de consumo en favor de un estilo de vida más sano nos lleva a diferenciar los distintos conceptos bajo los cuales podemos encontrar la comercialización de la planta de cannabis. Conocerlos nos permitirá tomar decisiones informadas y conscientes a favor de nuestra salud, de nuestras familias y comunidades. Actualmente, las y los pacientes que requieren tratamientos farmacológicos basados en extracciones de la cannabis tienen opciones de suministro de medicamentos muy limitadas, y esto es derivado de la actual regulación en materia de salud. En este sentido, es importante decir que de todas las opciones disponibles, las más seguras son aquellas que pueden presentar productos eficaces, probados en estudios clínicos en su país de origen y certificados por sus agencias de salud. Sin embargo, la importación de estos medicamentos a México eleva los costos de adquisición y hace que los tratamientos para la gran mayoría de familias mexicanas sea inalcanzable. Los medicamentos herbolarios, por su parte, están regulados de forma que la materia prima que se utiliza debe ser segura y eficaz para la enfermedad que se pretende tratar y contar con indicación de uso, ingredientes y cantidades que se utilizaron para su elaboración. Las fórmulas magistrales son preparados medicinales personalizados mediante una receta médica. Son elaboradas por especialistas con materias primas que certifiquen su perfecta inocuidad, trazabilidad y eficacia. Por último, los suplementos alimenticios solo requieren estudios de pureza, metales pesados y bacterianos. No se les exige que muestren que sus materias primas sean seguras y eficaces, pues de acuerdo a la norma 251 de la Ley General de Salud, solo se deben de presentar las fichas técnicas del resto de las materias primas que les den sabor, olor y color. Licenciado Juan Carlos, ante este marco regulatorio que existe, pero todavía no se implementa, como nos has dicho, ¿qué es el papel que tienen que tomar entonces los pacientes, sus cuidadores, para realmente impulsar este acceso a la salud? Sí, pienso que no podemos dejar de ver el derecho humano, universal y constitucional, consagrado en la Carta Magna, en nuestra máxima disposición, que es la Constitución Política de México, y en donde claramente el acceso a la salud está dentro de estos derechos. Entonces, si un paciente ha comprobado que necesita un medicamento que tenga derivados de cannabis, el Estado mexicano, el gobierno, las instituciones, la agencia regulatoria y los servicios de seguridad social, en su caso, o estas nuevas figuras que prestan servicios, están obligados a proveer ese tipo de medicamentos. Entonces, por eso ha habido una serie de acciones legales a través de los juicios de amparo para poder tener acceso a ese tipo de medicamentos. Y estamos a la espera de eso, porque en estas semanas, pues nuestra compañera Margarita Garfias hasta viajó a Colombia para acceder al tratamiento que necesitaba para su hijo. Entonces vemos a personas tomando pasos muy importantes para poder acceder. Doctor Daniel, después de que ustedes ya tienen un protocolo de investigación, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que está sucediendo en este ámbito de investigación? Sí, una vez que nosotros tengamos los aspectos genéticos que predicen la respuesta o no de un paciente, el siguiente paso va a ser introducirlo a otros tipos de epilepsias, como las epilepsias focales o las epilepsias multifocales, aquellas que tienen diferentes zonas. Pero queda también la interrogante de que el cannabis, cuando se introduce a estos pacientes, no es un único medicamento o sustancia. Están conviviendo con 5, 6 fármacos al mismo tiempo. Entonces, tenemos que analizar también como una vista farmacológica cuáles son las interacciones, cuáles son las mejores combinaciones, porque resulta que podemos darle un medicamento que está interactuando con otras sustancias que están comercialmente disponibles y eso genera un riesgo. Entonces, estas interacciones son el siguiente paso, porque la prescripción o la introducción, aun cuando esté aprobado en otro lugar, es incierta. Porque muchos pacientes toman 3 o 4 fármacos y ahora va el quinto. Y le damos el mismo valor equivalente, aunque sea experimental. Varios países lo han hecho así como si fueran centros con permisos especiales. México también lo pudiera hacer. Fórmulas magistrales para poder realmente hacer algo personalizado, claro.
Doctora María Fernanda, ahora, la mayoría de las personas están comprando productos derivados de cannabis, pero en un mercado informal. ¿Hay algún consejo? ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿O cuál sería tu consejo para las personas que están en esa situación? Mira, Sara, y todos los que nos están viendo hoy, es muy importante que cuando ya hablábamos del uso de los cannabinoides como un complemento, ya el doctor lo mencionaba, esto es un adyuvante que va a complementar a los tratamientos tradicionales. A veces queremos, pues, como está un poco de moda y quiero intentarlo, entonces voy a hacerlo. Y yo siempre les hablo de un trinomio o una triada. Uno, necesitamos de un paciente que realmente sea candidato a tratamiento con cannabinoides. Esto no es para cualquiera. Hay indicaciones, pero también hay contraindicaciones. Personas que hoy no deberían estar consumiendo cannabinoides por ciertos motivos médicos. Dos, necesitamos de un médico que esté realmente entrenado en la prescripción responsable y segura de cannabinoides. Y tres, necesitamos de un producto que cumpla con todos estos estándares de calidad y respaldo sanitario y de acceso. Ahorita hablábamos de pasar del papel a la práctica, de qué nos sirve un reglamento en el papel que hoy no nos permite acceder a un tratamiento seguro. Hoy estamos viendo reportes de casos en la literatura médica de pacientes que tienen infecciones porque el producto estaba contaminado. Acuérdense que puede haber hongos, bacterias, pesticidas, metales pesados. Entonces es fundamental acceder a tratamientos seguros. ¿Por qué ocurre esto? Sí, en Colombia hay acceso, en Perú hay acceso, en Argentina hay acceso. ¿Por qué no en México? Vamos a quedar con esa pregunta. Y ahora, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero seguimos ahora con mi compañera Svezda Laurek de Juicy Fields. Gracias, Sara. Hola, México. Bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Cannabis desde Barcelona. Yo soy Svezda Laurich y el día de hoy vamos a hacer un repaso de los países que ya son parte del movimiento del cannabis medicinal y han mostrado su apoyo a esta milenaria y especial planta. Numerosos estados por todos los continentes han estudiado, investigado y comprobado los beneficios terapéuticos que ofrece el cannabis, modificando leyes y aceptando el consumo de su variante medicinal. Una América verde. Empezamos por el continente americano, ya que allí se encuentra un país clave en este movimiento que no es otro que Uruguay. El país charrúa fue el primero en legalizar todos los empleos del cannabis allá por el 2013, sorprendiendo a todo el mundo y marcando un antes y un después. Tras él, Chile y Jamaica siguieron sus pasos legalizando el uso medicinal en el 2015. 2 años después se unieron Colombia, Argentina, Perú y México. El país azteca es el único de ellos que ha ido un paso más allá, uniéndose en el 2021 a Canadá, a Estados Unidos y al citado Uruguay como los únicos 4 países del continente que permiten el consumo recreativo. Todo comienza con Países Bajos legislando sobre la marihuana terapéutica en el 2003. Desde entonces y hasta el 2017, numerosos países del viejo continente como República Checa, Croacia, Suecia, Suiza, Italia, Polonia, San Marino, Noruega o Macedonia del Norte han tomado el mismo camino, aprobando el consumo de la planta para tratar diversas dolencias y enfermedades. Pero sí hubo un antes y un después que sacudió el continente, fue cuando Alemania aprobó el cannabis terapéutico, provocando un seísmo que puede ser aún mayor si finalmente el nuevo gobierno legaliza el cannabis recreativo. Ya son muchos los países que apuestan por los beneficios medicinales del cannabis. Hasta otro encuentro, abrazo canábico. Contigo, Estudio Sara. Y estamos de regreso. Tenemos unos minutos para cerrar. ¿Con qué palabras nos dejarías, doctor Daniel? Sí, una cosa importante para los pacientes es que si son candidatos a recibir alguno de estos tipos de productos medicinales de cannabis, estén abiertos a seguir las instrucciones y además a estar muy pendientes de los efectos adversos. No es lo mismo, ¿no?, fumar, tomar o inhalar uno de estos productos. Entonces confíe y busque una mejor fuente de su producto para que así tenga los mejores beneficios. Sí. Y la investigación es una puerta abierta y esta es una opción actualmente. La vía de administración es fundamental, doctora María Fernanda. Yo quiero dejarlos con el siguiente mensaje. Importantísimo que cuando hablamos del uso de cannabinoides, esto es una herramienta que puede llegar a ser muy útil. No es la panacea, no es la droga milagrosa. Es fundamental que accedan a tratamientos seguros. Muchos estarán preguntándose, ¿y cómo hago esto? Pues hay que seguir presionando, estimulando para que hoy esto sea una realidad.
y pues finalmente que los mexicanos puedan acceder a tratamientos de una forma responsable y segura y pues a un médico que esté realmente capacitado. Buscar ese acompañamiento. Licenciado. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que no temamos a este tema, ¿no? El cannabis tiene mucho más beneficio que perjuicio. Si hablamos de temas medicinales, los pacientes definitivamente con la adecuada investigación, con la adecuada implementación, como ya lo han mencionado los doctores, al final podrán tener accesos a terapias que solucionen la problemática que tienen. Entonces, una clara implementación, vayámonos a la ley, regulémonos bien y entonces tengamos esos beneficios. Les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todo el conocimiento que tienen. Claramente este es un tema que tenemos que seguir hablando, dialogando y que pues necesitamos todavía la voluntad política para asegurar el acceso a la salud para todas y todos los mexicanos. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas para hablar de la historia de la cannabis en México. No olviden, es tiempo de actuar, es tiempo de cannabis.